Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del ciclo sobre periodismo. En estas entrevistas, conversaciones sobre la profesión periodística, una profesión a veces denostada y a veces, o siempre necesaria, ¿no? Este ciclo que hemos puesto en marcha conjuntamente en la Fundación Fundos, a través de su canal Fundos Forum y a través de diariodeleon.es. Y lo vamos a hacer en esta ocasión con María Rey. María Rey es licenciada en periodismo, comenzó su carrera profesional en la cadena SER, fue responsable parlamentaria de Antena 3 Televisión durante muchos años, donde llegó además a presentar los telediarios, ha pasado por Televisión Española, por la agencia EFE y ahora forma parte de la plantilla de Telemadrid, donde conduce el programa matinal. María Rey, muchísimas gracias por estar, por compartir estos minutos para hablar de periodismo. La prensa se enfrenta desde hace décadas a sus propias contradicciones. Estamos permanentemente pensando que somos el ombligo del mundo y al mismo tiempo criticándonos o autocriticándonos, quizá en exceso, ¿no? Siempre se duda del papel que jugamos. Y lo peor es que siempre somos los propios profesionales los más duros con nuestra propia profesión. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, yo creo que forma parte de nuestra forma de ver la vida, ¿no? Del espíritu crítico que acompaña a cualquier profesional y que tiende a jugar en contra de nuestro propio equipo, ¿no? Tendemos a ser muy malos compañeros y a veces magníficos compañeros. No quiero que se entienda mal, porque yo he trabajado muchos años en el Congreso, 20 años, con periodistas de todos los medios, y el equipo que hacíamos entre nosotros para compartir y poder llegar a todo, no sé si en todos los ámbitos y en todas las profesiones lo harían, pero cuando tenemos un problema, la profesión no responde todos a una o no mayoritariamente. Supongo que tiene que ver con una componente de ego, que también forma parte del periodista, ¿no? Que sobre todo está muy expuesto y cada vez está más expuesto, con esa parte de ego, de envidia, de celillos, ahí hay un elemento un poco miserable en el oficio que hace que a veces somos nuestros peores enemigos. Pero por otra parte, que seamos críticos con el oficio, con la forma de ejercerlo, no me parece mal, porque nosotros tenemos una herramienta extraordinaria para ayudar a la sociedad, o para empobrecerla, o para destruirla, o por hacerle daño. O sea que tenemos que ser muy responsables, porque la capacidad de comunicar, el tener un micrófono en cualquier aspecto de la vida, es una responsabilidad muy grande que deberíamos manejar con cuidado. En las entrevistas y conversaciones que hemos hecho hasta ahora, yo me he empeñado en decir que esto no es un ejercicio de fustigamiento permanente de la prensa, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido del valor que tenemos, de la función social, y además estoy convencidísimo de que la ejercemos bien. Bueno, en general sí, tenemos claro, nuestros como en todos errores, los oficios por hay de supuesto, todo. pero somos nosotros los responsables de abrir la puerta a nuestros críticos. Enlaza un poco con lo que comentaba antes de la falta de corporativismo, ¿no? Sí, es que el corporativismo lo entendemos mal a veces, ¿no? Que es simplemente apoyar a uno porque es periodista, porque tal, y a veces somos muy poco generosos con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que, por lo mismo que te decía antes, porque hay una componente importante de ego y sobre todo en la televisión, yo he percibido siempre la sensación de que con la televisión, cuando consigues una posición, un puesto, el que sea, hay unos 4 o 5 como mínimo que sienten que se lo has quitado a ellos, con lo cual es como siempre tienes una batalla interna, porque ¿por qué a ti y a mí no? Porque tú estás tan expuesto, ¿no? Todo lo que tenga tanta proyección tiene ese elemento negativo, ¿no? Esa connotación de que hay personas que se sienten desplazadas y por tanto ofendidas y por tanto te quieren quitar de ese lugar. Porque dependemos mucho de la subjetividad. O sea, todo el mundo pensamos que nosotros lo hacemos mejor que el otro. Y es inevitable depender de la subjetividad, porque no somos objetos, ¿no? Somos sujetos. Y además cada uno enfoca la información y la vida desde su propia experiencia vital también y desde su propia experiencia profesional. Y eso no es malo. Lo que pasa es que yo vuelvo a lo mismo. Creo que es fundamental que sepas siempre que tienes en tus manos una herramienta muy valiosa y que tú tienes una responsabilidad añadida, como la tiene un médico, aunque no es comparable la que tiene uno y otro, pero como la tiene un médico, o la tiene un policía, o la tiene un juez, o la tiene cualquiera, que puede mejorar o empeorar la vida de los demás. Nosotros no tenemos un impacto inmediato sobre la vida de alguien. A veces sí, a veces recogiendo un caso, siendo justos con la verdad, coherentes, siguiendo una denuncia detrás de la que hay una gran injusticia, tú contribuyes a que esa persona tenga una oportunidad. Entonces tienes que saber que como tienes ese poder, también tienes esa responsabilidad. Y los inacabables cambios en los planes de educación. Hemos hablado en estas conversaciones de la escasa preparación, ya no digo de los periodistas, también de los políticos, de todo tipo de profesionales, porque insisto en no fustigar en exceso, porque yo creo que todo el mundo tiene
hay una caída en la culturización de la sociedad, que también responde a bueno, pues a los continuos cambios en los planes de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto, lo he preguntado en más de una ocasión, menos filosofía contribuye a una incapacidad mayor para reflexionar. No sé si tanto eso, que yo creo que la filosofía es muy útil y hay que mantenerla con una presencia, no omnipresente, pero como una opción, desde luego en los estudios, pero no tanto eso como el concepto de la formación que tenemos en este país. Lo tenemos mal enfocado. Para empezar, no se encuentra la formación ni el empleo. Estaba comiendo precisamente hoy con una persona de la COE y le decía, pero ¿cómo podemos encontrar tantos dramas de gente que no encuentra trabajo y tantos dramas de empresarios de servicios que no encuentran mano de obra? Y empezó a darme datos de faltan 70.000 camareros, 5.000 conductores de camión. Y es cierto, hay un desfase ahí, ¿no? Nos hemos enfocado mucho a la formación universitaria, nos hemos olvidado de la formación intermedia y técnica, y en la formación universitaria estamos primando, todavía no estamos adaptándola a las necesidades. Yo me acuerdo hace 30 años, tenía una compañera en la agencia EFE de periodista americana, y ella había estudiado otras cosas. Ella había estudiado una mezcla de políticas y economía y luego había hecho un máster en comunicación. O sea, eso era la segunda parte. Primero había una formación más, digamos, de darte las bases de lo que te puede servir como herramienta, y la comunicación es un elemento añadido. Aquí seguimos yendo a la Facultad de Periodismo cuando yo pienso que el periodismo tenía que ser el complemento a otra formación. O sea, ya se está enfocando mucho así, pero tú estás viendo extraordinarios periodistas. Yo he tenido siempre alrededor que nunca estudiaron periodismo, se licenciaron en otra cosa. Y hay que plantear que un periodista es un señor que tiene que saber bastante de algo, no un genérico, no seguir enfocando periodismo como una cosa de cultura general. Tiene que saber bastante, salir especializado un poquito en algo, aunque la especialidad real te la da la profesión. Pero creo que tenemos un problema muy serio con la formación. Y eso tiene también que ver con la gente que abandona los estudios por falta de estímulos, ¿no? Yo he tenido la suerte de mandar a mis hijos a estudiar trimestres fuera y alucinaba con las diferencias. Pero esa pérdida de cultura califica a la sociedad. Y si la califica la sociedad, esa sociedad va a ser menos exigente, porque no tiene cualificación, menos exigente con los contadores de la realidad, que somos nosotros. Ya, pero yo no creo de todas Si maneras no nos exigen, que el problema no sea solo que no nos exigen, porque si tú te vas comparas la formación que das a un chaval aquí en bachillerato con la que le das en Estados Unidos, te da la risa. O sea, ellos no saben ni la cuarta parte de lo que sabemos nosotros del mundo, de la geografía, de la cultura, de cualquier cosa. Ellos tienen una cultura muy local, muy pequeñita y muy estrecha, pero muy enfocada. Desde el momento en que alguien tiene capacidad extraordinaria para algo, se enfoca por ahí, no se especializa. Y yo creo que el término medio está en las dos cosas. ¿El nivel de exigencia ha cambiado? Sí, pero el problema no es que seamos menos exigentes, como cuando yo era pequeña iba a una escuela nacional de un pueblo, una aldea de Orense, donde había que aprenderse los ríos de memoria, el que faltaba le daban con una vara por cada vez que se equivocaba. Es que no es volver al pasado, es adaptar, es ir al futuro, y la formación que tienen en otros países no está enfocada tanto en la memorización como en una forma más práctica y más interactiva de aprender. Entonces tenemos que cambiar la forma de aprender. Y tenemos que aprender también que nos enseñen a ser críticos, y la filosofía hace falta que seamos críticos. Y tenemos que tener más culturas de la sociedad, ¿no? Más cultura cívica. Yo me refiero con esto le llamamos picaresca a saltarse la cola, a tirar papeles por la calle o a romper una papelera, a prenderle fuego a una señal. Eso no es picaresca, eso es mala educación. Y eso se aprende desde la escuela hasta la casa. Entonces, hay cosas que hay que modernizar en la formación. Y no creo que aquí estudiemos mucho menos que en otros lugares. Yo creo que no lo estamos enfocando bien. Usted ha hecho una gran parte de su carrera profesional en la televisión, prácticamente toda, Sí. Salvo la etapa de EFE, también era... Básicamente en EFE Televisión también estuve. Sí, ¿el show se ha impuesto a la información? Cada día más. Va ganando espacio. Antes en televisión había entretenimiento e informativos. Y ahora hay un espacio muy grande que es el infoentretenimiento, que no es una fórmula mala en sí misma, porque es la forma también de llegar con información a un determinado público que no admite la información pura y dura porque le aburre o porque le abruma, que cada vez hay más gente que se ve abrumada por las desgracias que les contamos y no quieren saber nada de un telediario. Pero si les cuentas las cosas de otra manera, si las acercas a la calle preguntando a la gente de la calle, si lo cuentas a través de historias personales, está muy bien. O sea, quiero decir, hay un nicho, y es un nicho que he descubierto ya en una etapa muy adulta de mi carrera, porque yo hasta ahora había hecho información pura y dura,
y en Telemadrid estoy haciendo infoentretenimiento, pero tiene mucho riesgo, porque el infoentretenimiento no deja de ser info y hay que estar vigilante para no convertirlo en un show y para no hacer de la información una frivolización constante de cualquier cosa, ¿no? El problema es que somos muchos compitiendo por unos cuantos, cada vez queda menos gente viendo la tele y aquí no vale todo, no podemos jugar con las historias de la gente, con lo que le importa. Yo en ese sentido tengo como constantemente una lucha interna de quiero hacer este producto, la audiencia me marca un producto mucho más simplón, más frívolo, más tal, porque veo lo que en el minuto a minuto lo que la audiencia y tengo que ir equilibrando, ¿no? Y es un constante equilibrio y no todos los días se consigue. ¿Las redes sociales se han apropiado de alguna manera del papel de los medios de comunicación? Lo digo porque bueno, pues ahora todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, pero casi nadie sabe por qué. Y ese sería el papel de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que las redes sociales de alguna manera son medios de comunicación social, son medios de comunicación social, pero no son complementarias. En algún momento, además, cuando irrumpieron, digamos, sobre todo Twitter, que era siempre ha tenido un perfil más informativo, era una herramienta extraordinaria para complementar nuestro trabajo y el de los políticos, por ejemplo, para llegar directamente al ciudadano. Y es verdad que eso abrió un canal y cambió también la forma de hacer política y el lenguaje político. Yo lo viví directamente en el Parlamento y fue una transformación brutal. Pero las redes sociales se han ido evolucionando y no han ido evolucionando en esa línea, sino han ido evolucionando hacia la frivolización de la vida, la simplificación de la vida y hacia que todo el mundo piense que por el hecho de que puede publicar, puede construir un titular llamativo, aunque no sea verdad, y lo hace público y llega a X personas, ya está en condiciones de asegurar que lo que ha escrito o ha pensado es la verdad. Y la verdad sigue teniendo solo un sistema de llegar a ella, que es el contraste, el rigor, la confrontación. Eso solo se hace desde el periodismo. Y la honestidad, hemos hablado y la honestidad. En estas todo conversaciones eso, de honestidad. El contraste, el rigor, todo eso se hace desde la honestidad, porque la objetividad absoluta no existe, pero la honestidad casi absoluta sí existe y debemos trabajar para conseguirla. Hay dos tipos de periodismo, es decir, hay un periodismo que se hace para favorecer una determinada opción política y hay otro que es el que se hace para favorecer a la sociedad en conjunto. Incluso podría haber más, pero hay esencialmente un tipo de periodismo que se basa en la información, que trata de trasladar de una forma comprensible y clara y directa lo que está ocurriendo, de manera que la gente interprete cómo le puede afectar, te lo digo desde la aceptación de una ley hasta una transformación social de cualquier tipo. Cualquier noticia se puede contar pensando en cómo le afecta al ciudadano y cómo se lo explico para que lo entienda, y luego hay un análisis de esa situación desde los puntos de vista de los grupos de interés. Y en ese círculo el periodismo se ha colado creando la figura del analista, que siempre ha existido y siempre ha hecho falta, pero ahora se está deformando demasiado porque es verdad que los propios medios buscamos analistas de un color y de otro para buscar constantemente la polémica, ¿no? Claro, la pregunta pretendía poner el dedo en la llaga de la militancia periodística, ¿no? La militancia tiene que ver con una necesidad de confrontación, porque la polémica vende y dices, no quiero ruido. Bueno, al día siguiente vas en las curvas de audiencia y donde hay bronca hay audiencia. Es así. Sí, pero entonces se ha acabado la equidistancia, entendida la equidistancia como objetividad. Son trabajos distintos. La polémica desde las posiciones enfrentadas vende y además el analista tertuliano es un periodista que muchas veces, la mayoría de las veces, no tiene otro trabajo, seamos realistas. Esto ha ido caminando hacia la mediocridad en los salarios, la mediocridad en los tipos de contrato, y hay mucha gente que ya no es rentable para los medios porque les parece muy cara y ya no quieren pagarla y se ha buscado la vida participando en programas de análisis. Entonces, un respeto también para el analista que se ha reciclado como ha podido. Y es verdad que siempre se pone en una posición más conservadora o más de izquierda, más progresista, para defender, digamos, lo que determinado tipo de la sociedad quiere oír. Pero no es que los periodistas sean todos tertulianos, es que tiene que haber tertulianos para alimentar determinados programas y luego hay un señor en la calle que te está contando la noticia o un señor en el plató que te está contando la cosa desde el punto de vista clásico del periodismo. Yo creo que todo puede convivir. Lo que pasa es que nosotros usamos la confrontación porque decimos es lo que quiere la gente. Es verdad que en la curva de audiencia te demuestra que la gente lo busca, pero no lo busca
porque, ¿qué es lo triste para mí? Porque me gustaría que la gente sacase conclusiones del debate y la confrontación, porque creo que mayoritariamente la sociedad no está buscando el punto de vista del otro, sino que le confirmen lo que ella piensa. Claro, Ese es es el drama, ¿no? ahora mismo hay infinitas opciones para informarse, para ser consciente de la realidad, de lo que ocurre de la realidad, pero da la sensación de que solo queremos informarnos con aquello que nos interesa. ¿Y quién tiene la culpa? Solo leemos solo escuchamos o vemos al que el programa al que me da a mí la razón. Yo claro. Pienso así, y como pienso así, escucho esta emisora, leo este periódico o veo esta televisión. Pero yo no lo juzgo, quiero decir, yo por mi trabajo tengo que leerme cada día 7, 8 periódicos, con lo cual voy a ver cómo lo enfoca cada uno, pero yo entiendo que la gente ni tiene tiempo, ni ganas, ni tiene por qué hacerlo. Entonces, yo entiendo que el que quiera sea de una tendencia lee ABC y el que sea de otra tendencia lee El País, de acuerdo. Pero que lean algo o que escuchen algo de información, porque hay un porcentaje cada día mayor de personas a mi alrededor que solo se informan por WhatsApp. WhatsApp no es un medio de comunicación. WhatsApp es una red de comunicación con tu familia y amigos. Que alguien te mande un titular no quiere decir que eso sea cierto, porque a mí me han mandado personas de mi entorno, esto es verdad, el gobierno aprueba no sé qué, le digo, ¿le has visto la fecha, la noticia? Tiene 8 años, no era ni este gobierno. No te dejes intoxicar así. Yo le pido a la gente, ten espíritu crítico, no dejes que te lo cuente tu cuñado, tu primo, tu marido. Pon la tele, pon la radio y saca conclusiones, que hay opciones. Al final, lo que estamos hablando es, claro, yo lo digo desde la vertiente mía de periodista, entre comillas, de papel. Pero dices, yo leo todas las mañanas 3, 4, 5, 6, 7 periódicos para ver los enfoques. Al final, la prensa de papel tiene una importancia tremenda a la hora de confeccionar programas de televisión, tertulias de radio, etcétera, marcar la agenda. Y sin embargo estamos permanentemente pensando en la supervivencia de los medios de papel. Yo creo que la supervivencia ya no está en cuestión, y a lo mejor soy una ingenua, pero durante muchos años pensaba que la prensa estaba abocada, que la televisión estaba abocada al show, la radio al podcast quizás, y la prensa de papel no sabía qué. Lo que he visto en estos años es que la prensa, en vez de en papel, está en tu teléfono, pero ¿qué más hubiera soñado el que vendía periódicos hace 70 años que alguien llevase siempre su periódico en el bolsillo? ¿Qué más podías esperar? Es la gran oportunidad. O sea, ahora el periódico está en el móvil. Es verdad que es muy difícil para vosotros atrapar la atención del espectador, del lector, porque es verdad que hay mucha... Tienes que construir las noticias de otra manera y lo estamos viendo, porque al final tú estás viendo eso, pero estás acostumbrado a manejar el dedo como en las redes sociales, pasando, buscando contenido, cuando ves algo que te interesa le das y te quedas, y conseguir que alguien se interese por lo que tú le cuentas es un reto, pero se está consiguiendo, porque hay periódicos digitales que hace años parecían una aventura y ahora están completamente consolidados, compitiendo cada día con sus portadas con los grandes de toda la vida. Y los grandes de toda la vida que parecían abocados al fracaso, el que menos se ha colocado muy bien. Entonces, yo creo que el periodismo de prensa escrita en ordenador o en papel, sigue siendo el que marca la agenda de informativa del día y política. Hay dos tipos de periodismo, el periodismo masculino y el periodismo femenino. Ahí sí que no creo que lo haya en absoluto. No, yo creo que no. Hay formas de trabajar distintos, si eres una mujer o un hombre, en algunas cosas, distintas y complementarias. Hay formas de enfocar los temas. A veces, cuando tienen un enfoque femenino, brilla un poquito más la empatía, pero hay otros artículos que le quitas el rótulo y no sabrías si lo ha escrito un hombre o una mujer. No todas las mujeres tienen más empatía, ni todos los hombres tienen menos. Es decir, pero sí es verdad que por rasgo general, a la hora de liderar equipos y de determinadas cosas, sí que tenemos ciertas diferencias. Periodismo masculino y femenino no, pero es verdad que hay hombres que tienen mucha más preocupación por temas o tienen más sensibilidad para plantar en un debate del orden del día un tema del cáncer de próstata, mientras la mujer va a plantear como prioridad el cáncer de mama. Obviamente hay diferencias biológicas que van a marcar también nuestros rangos de interés, pero no creo que haya dos géneros en el periodismo. La transición en cuanto al periodismo se refiere, también en la política, claro, tuvo muchas caras masculinas, pero también hubo pioneras. Poco a poco eso fue cambiando en los años posteriores. Hubo más rostros, el suyo fue uno de los rostros populares en Antena 3, en la televisión, cuando la información se adueña de gran parte de los espacios televisivos. ¿Cómo se vivió esa evolución?
Bueno, yo la percepción que he tenido, cuando yo empecé a estudiar periodismo, no pensaba trabajar en la televisión, porque yo venía de una ciudad pequeña de provincias, la televisión era algo que pasaba en Madrid. Yo vine a Madrid a estudiar porque no había entonces facultad de periodismo más cerca de Galicia, pero no pensaba que retornaría a trabajar al Faro de Vigo, que era un poco mi punto de origen, la cadena SER, que era donde empecé con las prácticas, y ahí me quedaría. Luego las circunstancias quisieron que entrase a hacer prácticas en Televisión Española Madrid y me quedase aquí. Yo tenía unos modelos, mis modelos eran gente de referencia en el periodismo que tenía un tono, una solemnidad, una forma de llegar, ¿no? O sea, todas las mujeres pensábamos que el no va más de la comunicación era Rosa María Mateo, o la profundidad, la intensidad, la credibilidad era Vittoria Prego, o en hombres Manuel Campo Vidal, mi marido, ¿no? Yo tenía esas referencias, trabajé durante muchos años con esa referencia en el periodismo de la televisión. Cuando llegué a la edad de empezar a pensar que alguien me iba a tomar quizás como... Me podía meter en, no sé si igual, pero en el club de la gente que había destacado, me di cuenta que ya no tenía ningún interés esa referencia. Eso cambió, porque ya no interesaba una Vittoria Prego, interesaba una chica que pareciera eternamente una chica, que llevase el pelo largo, que fuera a poder ser vestida al vacío, talla 36 o menos, y punto. Quiero decir, en vez de avanzar hacia la igualdad de la televisión, fuimos andando hacia atrás. En vez de acercarnos al modelo vecino de Portugal o de Francia, donde precisamente las presentadoras de telediario son personas que ya tienen un recorrido, como los americanos o los británicos, gente con unas canas, con una solvencia que da credibilidad, nos hemos ido hacia el italiano, ¿no? De buscar chicas explosivas para ponernos al lado de los presentadores mayores en la tele. Entonces, el proceso para mí ha sido un retroceso, más que un avance, y un proceso. Creo que en ese camino es verdad que han venido por otras mujeres muy preparadas, que han competido de igual a igual, incluso metidas en el vestido al vacío, pero la tendencia sigue siendo esa, ¿no? La cosificación de la periodista frente al señor que da credibilidad, ella sobre todo que sea muy atractiva. Parece que viene al pelo la pregunta, pero es así, la tenía pensada, pero viene perfectamente a cuento. Los periodistas se dividen entre los que quieren contar historias y los que quieren ser parte de la historia. Pero en todo, en la vida, yo creo, ¿no? Y en la televisión particularmente, y en el periodismo también en general, pero en la televisión particularmente hay gente que quiere tener la oportunidad de contar las cosas y participar, digamos, de este balcón privilegiado en la sociedad, ¿no? Que es observar el mundo desde el balcón del periodismo, y hay otros que lo que quieren es ser famosos. Eso ha pasado toda la vida, lo que pasa es que ahora lo tiene muy fácil. Lo tiene mucho más fácil él o la que quiere ser famosa a toda costa que la que quiere encontrar un camino y ser reconocida por una trayectoria de gota a gota en el trabajo y en la credibilidad. Es más fácil. ¿Y dónde nos hemos perdido entonces? Porque bueno, yo me imagino que las redes sociales tienen una responsabilidad enorme en esta cosa. Pero yo creo que fue mucho antes. Yo creo que fue el momento de abrir a las televisiones privadas, que en vez de competir, para competir con el modelo de la televisión pública española, que era un poco el modelo de nuestro entorno, decidieron, pues vamos a hacer la tele más moderna. ¿Y qué es la tele más moderna? Pues con las faldas más cortas y los escotes más profundos. Pero eso se ha magnificado ahora con las redes sociales. Y yo no quiero ser, a pesar de que lo puede parecer y tampoco reniego de ello, ¿no? Pero no quiero ser un demonizador de las redes sociales. Las redes sociales tienen su valor, aunque hay mucha parte del valor que no comparto. Creo que tienen incluso más peligro que valor. Yo no lo comparto. O sea, quiero decir, comparto esa reflexión, pero bueno, las redes sociales están bien. Pero claro, eso implica que nos hayamos perdido en alguna parte. Bueno, el confundir cuál es tu objetivo en la vida, como periodista o como persona. ¿Tu objetivo cuál es? ¿Reconocerte o que te reconozcan? ¿Construirte o aparentar lo que no eres? Eso tiene mucho que ver con la facilidad que dan las redes sociales para construir personajes etéreos. Pero yo creo que el objetivo de un periodista tiene que ser que no le conozca a nadie. Es decir, a ver, yo sé que estoy diciendo una estupidez, pero claro, que no te conozca a nadie y que seas capaz de que todo el mundo reconozca tus historias. Lo importante es que no sepan nada de ti, no tienen por qué saber más de ti que lo que ven. Cuando le cuentas cómo es tu voz, cómo es tu aspecto, cómo es tu gesto, eso, no tendría que saber nada más, no tendrías que ser un personaje popular, famoso y tal, pero eso pasa... Bueno, porque es verdad que la televisión es el caldo de cultivo extraordinario para los egos y las redes sociales han disparado de repente la locura por ser conocido y famoso. Yo cuando llegó Twitter me pareció una herramienta extraordinaria
porque yo de repente iniciaba una conversación sobre un tema del que no tenía ni idea, pero participaba en el debate de gente súper interesante y cada uno estaba en un rincón del mundo. Y yo estaba escuchando a señores allí intercambiar ideas y decía, pero qué bueno, o este artículo que comparte este, o este libro que propone. Ahora Twitter es el lugar donde se desahogan los envidiosos, los resentidos, los aburridos, los amargados, los que no tienen familia. ¿Qué quieres que te diga? Pues yo no voy por allí. O sea, yo abro Twitter una vez al mes, miro a ver si alguien me deja un mensaje directo y lo consulto. Pero si se ha convertido en un vertedero de frustraciones, será porque... Es un basurero de ideas, ya no es un generador de ideas. Y volviendo a esto, porque el Twitter se ha convertido en la forma de expresión de los políticos permanentemente. En fin, yo no sé si los políticos nos odian a los periodistas nos odian desde Twitter o nos odiaban de antes. Hombre, el problema es que los políticos quieren manejar todo el poder, no solo una parte. Bueno, pero eso no es de hoy. Claro, pero en la medida en que el discurso político tiene que pasar por nuestras manos para llegar a sus destinatarios, hay una parte de ese discurso que no controlan. Y en el momento que las redes sociales le dan la opción de dirigirte directamente a tu destinatario, si fuera político me tiraría de cabeza, ¿no?, a mandar mis mensajes. Pero también tiene mucho peligro, porque aquello de por la boca muere el pez, ahora es por el Twitter muere el pez, ¿no? Ahora ves constantemente a gente que derrapa en carreras extraordinarias porque se vuelve loco en las redes, no mide lo que está haciendo y de repente eso queda ahí grabado para la posteridad. ¿El periodista de hoy está más cerca de los políticos o más lejos? Es decir, dicho de otro modo, ¿estamos llegando a un momento en el que confundimos el papel de la prensa? No creo que más cerca ni más lejos que antes, hay de todo. Yo he hecho el grueso de mi carrera política, profesional en la política, el periodismo político, en el Congreso de los Diputados. La relación que tienes con los políticos pues es la normal, llega un momento que hay personas con las que le metes el micrófono, le preguntas o le paras para hacer una consulta en el pasillo 3 o 4 veces cada semana. Cuando lleves 3 o 4 años haciéndolo, tienes ya un nivel de confianza con él y él contigo. O sea, que lo normal es que en el Congreso, que además es un espacio pequeño donde nos coincidíamos mucho, siempre existió esa cercanía. Con respecto a cuando yo dejé el Congreso de los Diputados, que fue hace 5 años, ahora no es mayor esa cercanía, es menor, porque hubo una renovación muy importante, llegó el confinamiento, el momento de separarlos y esa calidez que había de contacto en los pasillos y que favorecía también pues, que fluyeran determinados mensajes, porque a los políticos te cuentan muchas veces off the record para que luego tú los investigues. Eso ha ido a peor. Sí, pero eso permitía cierta confianza que ahora no existe. Y esa falta de confianza conduce a la mentira. No, yo creo que existe, pero menos. Quiero decir, ya no. Hubo un momento que había un poquito más de cercanía y ahora se recuperará porque todo se normalizará. Yo creo que la vida política también se serenará. Pero lo que pasa es que lo que hemos visto es que en estos tiempos han proliferado un perfil de programas que tienen mucho de periodistas ejerciendo de portavoces políticos, que en ese momento no están ejerciendo como periodistas, sino están ejerciendo o como portavoces políticos o como tertulianos o como entretenedores, pero son de formación periodística y de contenido político. Pero con ser verdad que hay gurús o periodistas que se han convertido en gurús de la política, hay mucho periodista también que quiere hacer política, pero nuestra misión no es hacer política. Muchos que no saben dónde está el límite. Claro, una cosa es que tú digas, el PP quiere esto o el PSOE ha tomado esta decisión porque calcula que esto es lo que va a ocurrir, y otra que tú le digas al PSOE lo que tiene que hacer es esto y el PP lo que tiene que hacer es lo otro. Es que esto es el matiz. Yo creo que eso ha existido siempre, pero era menos. Ahora, como hay muchos más foros, pues lo hacen en más sitios, pero siempre ha existido, ¿no? Sí, pero hay política en todos los ámbitos de la sociedad. Hay política en el deporte, claro, hay política en los sucesos, hay política en todas partes, pero algo se ha confundido ya. Bueno, porque hemos contaminado la vida pública del discurso político, digamos, cada vez más frívolo y más infantil y más, digamos, con menos proyección a largo plazo, ¿no?, más cortoplacista, que ha alimentado el debate en estos últimos años. Han coincidido una serie de circunstancias, llegadas de nuevos partidos, la necesidad de un nuevo lenguaje, de una renovación que se ha entendido mal, porque un nuevo lenguaje no es decir las cosas, sí es decir las cosas de una forma más clara. Ya no se habla en el Parlamento como se hablaba en la transición, pero entre los discursos eternos de la transición y la sarta de tonterías que a veces se escuchan en la tribuna hay un término medio, que es un discurso inteligente para personas maduras, que son las que están al otro lado escuchando, y eso no se hace. En lo que va de año ha habido 5 asesinatos de periodistas en México.
Creo que ya van más. Estaba leyendo esta mañana y creo que ya han subido un par de ellos. Puede ser. Fíjate, puede ser. Bueno, por ahí andará, no sé si aquí de repente en la política se le dio por señalar a determinados periodistas que no estaban bueno, pues en consonancia con la opinión del político de turno. ¿Eso significa un retroceso para la clase periodística de este país? En fin, no quiero hablar de México, no quiero hablar de China, no quiero hablar de Cuba, no quiero hablar de eso, que son cosas absolutamente distintas. En México con la seguridad en el país y con el periodismo. Nada que ver, una pero... profesión tremenda. Han muerto los mismos que en Ucrania, están en guerra. Pero no quiero compararlo, pero bueno, pues de repente hay un espejo ahí que te dice, cuidado. Es que todo lo que sea frivolizar tiene mucho riesgo. Podemos ser nosotros, pueden ser los médicos, puede ser cualquier oficio. Frivolizar con las cosas públicas tiene mucho riesgo. Eso, al fin y al cabo, es la esencia del populismo. ¿Qué es el populismo? Frivolizar, ¿no? Es contar cosas complejas, con lenguaje simplista, simplificar al máximo para que lo entienda el que menos estudios y menos formación tiene, es creer que ese pequeño porcentaje de población que no entiende, digamos, determinados discursos porque no tienen suficientes herramientas, son todos y hay que hablarles a todos como si fueran tontos. Pues claro que tiene un riesgo para la profesión, no tanto porque nos coloque en la diana y que pueda convertirnos en una profesión de riesgo, porque no creo que estemos en ese punto. Te puede dar un tortazo a alguien por la calle, pero no creo que un disparo, porque no estamos en ese nivel y este es un país seguro. Pero claro, tienes mucho riesgo porque tú tienes que respetar las instituciones y las profesiones que sustentan las instituciones. Y las instituciones públicas, que son del Congreso, el Senado, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, lo que quieras, la monarquía, la Iglesia, lo que quieras, merecen un respeto, pero es que hay profesiones que también en sí son lo que alimenta y lo que soporta con mensajes ciertos que el sistema siga funcionando. Entonces no vale tirar a todo porque se me haya cruzado en mis intereses, claro que no. María, en estas conversaciones, estas entrevistas, tienen un destino, aparte de la sociedad que quiera bueno, bucear un poco en la profesión periodística, tienen el objetivo de que las jóvenes generaciones de periodistas bueno, pues crezcan un poco más y sean autocríticas y que no pierdan esa capacidad de crítica que tenemos que tener los periodistas. ¿Qué consejo le daría a quien empieza en esta profesión? Fórmate, lee, escucha, busca, pregunta, sé curioso, duda de ti mismo, busca reflejo en la gente que tiene verdaderos valores, intenta rodearte de gente que te pueda enseñar el oficio. Al final, lo mismo que le recomendaría es lo mismo que me hubiera valido a mí. Es verdad que lo tiene más difícil porque antes éramos 3 o 4 facultades en toda España, el número de periodistas que salía era limitado, el número de medios también, pero más o menos te ibas colocando. Ahora es completamente distinto, hay demasiada gente formada, pero también es verdad que hay otras oportunidades y el periodismo tiene otras derivadas y se puede conseguir. Pero la base sigue siendo la misma. Contra las fake news, contra el populismo, contra las mentiras, solo hay una cosa: el rigor, la honestidad, el trabajo y el escuchar. Que yo creo que las prisas estas locas que nos lleva esto de ser los primeros en contar las cosas sin contrastar, sin preguntar, hace que cada vez escuchemos menos y el periodista cada vez escucha menos, ¿no? Una entrevista como estamos teniendo tú y yo, en la que nos escuchamos, es ya algo absolutamente excepcional. Decía García Márquez hace muchísimos años, yo esto lo leí en el año 96 probablemente, que no había que llegar primero sino saber llegar. Claro. Y yo creo que es el momento de saber a dónde llegar y saber para qué quieres llegar. Pues María, muchísimas gracias por haber compartido este rato hablando de periodismo con el canal Fundos Forum, con Diario de León. A todos ustedes muchísimas gracias y les invito a seguir esta y otras conversaciones que hemos mantenido en estos días y que creo que por lo menos para entender el periodismo algo servirán. Muchas gracias.